Bienvenidos a la continuación de las lecciones. En la última nos quedamos en la página 263 con el tema de la capacidad financiera que se requiere para poder ser concesionario. Un punto que terminé, o mejor dicho, en la parte final, creo que omití. En el último párrafo de la página 263 nos habla del plazo, es decir, las concesiones una vez que son otorgadas tienen tiempos para que estén vigentes. Aquí en el texto les mencionan que las concesiones pueden ir desde meses, es decir, lo que sean 6 meses, 25, 30 o 50 años, es decir, dependiendo de lo que se esté concesionando, te pueden otorgar una concesión. Y algo que no se menciona acá, pero sí quiero aclararlo, es que si tú tienes una concesión, es decir, el Estado te la brindó en determinado momento y tu concesión es vamos a pensar 10 años, llegados los 10 años, tú tienes la posibilidad de solicitar que te renueven la concesión, es decir, continuar quizá por otros 10 años o más, dependiendo de lo que marque la normatividad. Y en ese instante es cuando tú tendrás que requisitar nuevamente una serie de temas, de documentos que te va a solicitar el Estado para tú poder renovar esa concesión. De tal suerte que el Estado en ese corte de los 10 años, que es cuando digamos se vencería la concesión que se te otorgó, puede determinar que se prolongue en el tiempo por otros 10 años más, o si considera que tú no hiciste bien un correcto uso de la concesión, o en su caso que la materia de la concesión el Estado considera que ya no debe persistir, entonces te la podrán, obviamente ya no te la podrán renovar, o sea, el Estado decidirá eso, ¿no? Entonces quiero que entendamos que el tema de la concesión tiene tiempos, pero también se puede prorrogar en el tiempo a través de lo que sería una renovación de concesión. A manera de ejemplo, aquí en el estado de Chiapas, todo lo que conocemos como la concesión del agua, en el caso de los pescadores, las áreas de pesca, las concesiones han sido de 20 años, de tal suerte que cada 20 años las cooperativas pesqueras en el estado de Chiapas tienen que renovar ante la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, precisamente el uso y el usufructo de lo que serían las áreas pesqueras, que obviamente estamos hablando de agua, ¿no? De aguas de estero, aguas de mar, etcétera. Pero cabe señalar algo: si pasados los 20 años la cooperativa pesquera en el momento de su renovación no cumplió con determinados requisitos, vamos a pensar de que no reportaba correctamente la producción o tuvo sanciones por pescar algunas especies que estaban prohibidas y diferentes situaciones que van contra la normatividad de lo que es el tema de la pesca a nivel nacional. Entonces la autoridad, en este caso la CONAPESCA, al término de esos 20 años puede decir: ¿sabes qué? No te la voy a renovar porque no cumpliste a cabalidad con lo que se necesita para lo que es la generación de alimentos a través del esquema pesquero. Entonces las concesiones tienen vigencia, es decir, tienen hasta cierto tiempo para que se puedan hacer uso, y después de ese tiempo pues cada concesionario intentará renovarla, pero el Estado, repito, unilateralmente puede decidir si te la renueva o no, basándose por supuesto en una normatividad. Ahora bien, pasamos a la página 264, en el punto 43.13, se titula Derechos del concesionario, es decir, ya te otorgaron la concesión, ya reuniste los requisitos que pedía el Estado, ¿a qué tienes derecho? Aquí en el texto, que son 2 párrafos, nos va a hablar primero de que el concesionario tiene primero como un derecho a hacer uso de la concesión, que pues eso sería lo más obvio y básico, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les comentaba ahorita de cooperativas pesqueras, bueno, pues si te están concesionando áreas de pesca, es decir, una determinada área de agua para que tú puedas ejercer la pesca, pues lo lógico es que tú puedas entrar con tus embarcaciones, obviamente embarcaciones permitidas por la ley, y extraigas del mar o de los esteros lo que serían diferentes especies de mariscos, para después poderlos vender. Entonces, que tú hagas uso del área que te están concesionando. Si estamos hablando de lo que serían señales de televisión, pues que tú hagas uso de la señal de televisión, que es algo que no es la señal en sí no es que la podamos tocar o ver, pero sí se hace uso para que al final del día nosotros tengamos un programa en la televisión, ¿no?
Después de hablarnos de que tengamos o que el concesionario tiene el derecho a hacer uso de lo que es la materia de la concesión, también habla de que puede o tiene como derecho generar cambios o armar instalaciones, es decir, generar cambios dentro de las instalaciones o construir instalaciones precisamente para lo que ellos están realizando. En el caso de los pescadores que yo les comentaba, bueno, pues puedes construir en lo que sería la cooperativa, pues puedes construir pesaderos, es decir, donde van, una vez que llegan las embarcaciones con el producto, lo pesan para su posterior comercialización. Si hablamos de una televisora, pues todos sabemos que las televisoras compran antenas, construyen edificios. Pensemos en Televisa, TV Azteca, prácticamente todos los estados del país tienen diferentes instalaciones para lo que sería TV Azteca Chiapas, TV Azteca Tabasco, TV Azteca Oaxaca, TV Azteca Sonora, etcétera, con repetidoras, con antenas, etcétera, que ellos han ido construyendo precisamente para que la señal llegue a todo el país. Entonces tienes el derecho también a ir construyendo lo que serían las instalaciones o modificándolas, ¿no? Si de repente tienes un edificio y consideras que ya no es apto para seguir transmitiendo en ese edificio, pues puedes derribarlo y construir otro. Es decir, eso es un derecho del concesionario. Continuando con el párrafo, nos hablan también aquí que un derecho es recibir los beneficios económicos generados por las tareas de la concesión. Pues es obvio, ¿no? Si estás hablando de un sistema de cable, pues que cobres una tarifa por ese sistema de cable. Generalmente aquí en la zona se cobran entre 300 y 400 pesos por el uso mensual de una señal de cable. Entonces, lo lógico es que si tú estás apoyando al gobierno con una tarea que te están concesionando, pues es que también puedas tener un ingreso por eso mismo. Entonces, eso también es un derecho del concesionario. Obviamente la tarifa va a ser regulada por la administración pública, por el Estado, para que sea, sea equitativa. Tiene que haber un lucro equitativo, pero al final del día que tú puedas generar recursos. Y en la parte final del primer párrafo nos habla también de que el concesionario tiene la posibilidad de oponerse al otorgamiento de nuevas concesiones. Yo les pido que le vayan siguiendo la lectura del primer párrafo, que es como lo fui explicando ahorita. Y llega este punto en donde nos dice, el concesionario se puede oponer a que el Estado genere o vaya a otorgar nuevas concesiones. Y les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, las únicas dos señales de televisión abierta que teníamos en el país eran la señal de Televisa y TV Azteca. Y en su momento comenzaron a levantar la mano un grupo de empresarios, en los que estaba vinculado Carlos Slim, para generar una tercera cadena de televisión. En el momento que esto sale, los dueños de Televisa y TV Azteca pues no les gustó mucho, porque viendo que hay una persona tan poderosa, independientemente de que estuviera él, llega a competencia, una tercera cadena, pero viendo que hay un peso económico muy fuerte con empresarios y sobre todo con un empresario como Carlos Slim, pues veían ellos que su negocio pues se iba a disminuir al tener otro competidor tan fuerte como él. Entonces, cuando empieza todo el procedimiento para la solicitud de esta tercera concesión, Televisa y TV Azteca se oponen. Es decir, existe un procedimiento legal para oponerte a eso. No significa que el Estado al final del día te vaya a hacer caso y te vaya a decir, bueno, porque te opusiste no lo voy a dar. No, te da la oportunidad de que tú, a través de un derecho, porque esto es un derecho, puedas oponerte a que se otorgue la concesión. Pero al final del día, recuerden que esto es unilateral. El Estado es el que va a valorar si se puede o si se debe o no se debe otorgar. En este caso, cuando viene la oposición de este bloque, Televisa y TV Azteca se la pasaban peleados siempre. Era generalmente ver a estas dos televisoras peleando en rating con temas de fútbol, temas de telenovelas, temas de programas. Es decir, tenía uno un programa y el otro hacía uno muy parecido para competirle a la misma hora, ¿no? No sé, por ejemplo, La Academia y del otro lado estaba Operación Triunfo. Lo hemos visto últimamente con Hexatlón y Reto 4 Elementos. Sin embargo, últimamente ya eso ya ha ido diluyéndose. Pero esa competencia era tan fuerte que uno hablaba de la guerra de las televisoras, ¿no? Pero cuando sale este tercer grupo que buscaba una cadena de televisión, las otras dos, en lugar de pelearse más, termina haciendo una alianza para oponerse, porque para ellos era preferible que la competencia estuviera solo entre dos y no entre tres. Derivado de esto, el grupo Salinas y el grupo Azcárraga, obviamente de los dueños de Televisa, bloquean todas las empresas de Carlos Slim
Principalmente, y eso fue lo más notorio, cuando veías la televisión no aparecía ningún comercial de Telcel. Es decir, todo lo que sonara a Carlos Slim ya no tenía publicidad ni en TV Azteca ni en Televisa, precisamente en este rechazo a una tercera señal de televisión. ¿En qué terminó todo esto? El Estado pues obviamente tenía que valorar, porque tampoco puedes dejar de ver que dos pesos pesados como son los dueños de Televisa y TV Azteca te están diciendo que no quieren una tercera señal. Llegó, pues todos podemos suponer que fue una especie de acuerdo, porque fue lo que logramos ver. Lo que ellos pidieron en su momento es, bueno, vas a otorgar una tercera concesión, entonces también nosotros queremos una concesión de lo que sería telefonía celular. Y en su momento lo que se dio fue Yusacel. Es decir, todos sabemos que el fuerte, o una de las cosas, empresas más fuertes de Carlos Slim es el tema de la telefonía, específicamente Telcel. Bueno, entonces lo que ellos pidieron, vas a otorgarle a este grupo una tercera señal de televisión, otórganos a nosotros lo que va a ser un esquema de telefonía celular. Y es cuando surge Yusacel en este país, en donde entran en mancuerna los dueños de Televisa y TV Azteca, y por eso vimos como Yusacel y Unifón, que es una filial, cobró tanta fuerza en este país compitiendo en la Telcel, y se permitió que por otro lado se generara la tercera televisora, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como Grupo Imagen. El acuerdo fue que paulatinamente iba a llegar al país. Tapachula ya tiene en señal abierta lo que es el Grupo Imagen. Bueno, entonces esos son los derechos del concesionario, y en la parte final en el último párrafo nos dice que los derechos otorgados son de carácter personalísimo, es decir, eso es un derecho. ¿En qué consiste eso? Que el concesionario es el único que puede utilizar y hacer valer precisamente esta concesión, ¿no? Si en su momento van a ser transferidos, solamente pueden ser transferidos por, como dice acá, por consentimiento de la autoridad. Hay algunos esquemas muy reducidos en el país en donde se permite que si tú eres un concesionario se la puedas otorgar a otra persona. Esto se ha estado dando en algunos lugares con el tema de transporte público, donde se habla, utilizan el término heredar, pero realmente no lo estás heredando porque no está falleciendo la persona, en donde puedes transferir la concesión entre lo que sea un padre hacia un hijo, ¿no? Si lo vinculamos con un esquema patrimonial, pero son muy limitados los casos en los que el Estado permite esto. Obviamente, muchos hablan de que más que estar transmitiendo la concesión, lo que está haciéndose es una nueva concesión, porque el Estado la tiene que avalar, ¿no? Ahora a nombre de alguien más. Bueno, entonces esos son los derechos del concesionario. En el 4314, que dice o se titula Propiedad de los bienes afectados a la explotación de la concesión, esto es algo sencillo, ¿no? ¿A quién le pertenecen? Si estamos hablando de que lo que te están concesionando es un servicio público o es un bien público, como podría ser el agua, ¿a quién le pertenecen los bienes? Es decir, lo que se construye, lo que se compre precisamente para poder llevar o echar a andar una concesión. Aquí es algo simple, ¿no? En el caso del agua, que estamos hablando de un bien público, pues eso va a seguir siendo del Estado, aunque va a ser usufructuado precisamente por las cooperativas pesqueras. En el caso de los servicios públicos, como podría ser el esquema de la televisión que les acabo de comentar, todo lo que construyan los particulares, en este caso los dueños de las televisoras, pues va a ser de ellos. Es decir, si construyeron edificios, si compraron carros, si compraron o construyeron antenas, es decir, todo ese equipo, computadoras, equipo para ese tipo de señales, pues todo va a ser de ellos. A final de cuentas, todo va a ser de lo que es la persona moral, que es la concesionaria. Entonces podemos ver que la propiedad puede ser del Estado, en el caso del agua que estamos concesionando, pero cuando estamos hablando de servicios públicos, todo lo que construye es de un particular, con una excepción. Y les voy a pedir que, aunque no vamos en el orden, nos pasemos solo por este momento a la página 265, en el punto 43.18, que dice derecho de reversión. ¿En qué consiste el derecho de reversión? Es una estipulación en la concesión, es decir, en el momento de que se emite el acto administrativo, en donde se dice que quedará establecido el derecho de reversión, que no es otra cosa más que al término de la concesión. Yo les comentaba que tiene plazos, vamos a pensar 20 años. Al término de la concesión, todo lo que se haya construido, adquirido, comprado por parte del particular, pasará a manos precisamente de lo que será el Estado. Es decir, tú lo compraste en el ejercicio de la concesión, tú lo construiste, termina la concesión, existe en el documento, en el acto administrativo de la concesión, una cláusula, una estipulación que diga que se hará valer el derecho de reversión. Todo eso le pertenecerá ahora al Estado.
El término reversión pues no es el idóneo porque no necesariamente, reversión implica que antes fue tuyo, se lo otorgaste a alguien y luego te regresa. En este caso estamos en presencia generalmente de algo que el particular compró para él, que no era del Estado anteriormente y que ahora se lo está entregando. Entonces tal vez no es el término idóneo, hay un análisis por parte del autor respecto a eso en el punto 43.18. Pero consiste en esto. Ahora, eso no opera en todas las concesiones, es decir, eso quedará estipulado desde el inicio de la concesión. De lo contrario, pues todo, o sea, todo lo que se construyó o se compró, si se termina la concesión y no te la renuevan, pues pertenecerá al particular. Lo único que ya no vas a tener la concesión en sí, pero te quedan edificios, carros, etcétera, ¿no? El derecho de reversión en eso consiste, refiriéndonos al punto 43.14 de la propiedad de los bienes afectados, ¿no? Es decir, aquí le pertenece cada cosa. Ahora, pasamos al 43.15, que es la tarifa. Bueno, si vamos a ser concesionarios, yo les comentaba que uno de sus derechos es que puedas cobrar una ganancia respecto al servicio público que estás brindando. Entonces, aquí vamos a ver en el punto 43.15 que el autor nos va a citar cuáles deben ser las características de esta tarifa y quién la va a establecer, porque obviamente no es al árbitro del concesionario. Entonces, les pediría que nos vayamos al segundo párrafo donde dice: la tarifa denominada así en nuestro país la cobra el concesionario. Es decir, cuando ustedes se suben al transporte público, ustedes saben que se les va a cobrar. En este caso, sí, por supuesto, un operario, un chofer, pero lo está cobrando a nombre del concesionario. Es decir, puede ser que en el mismo taxi quien esté manejando sea el concesionario, ¿no? Dicha tasa es previamente aprobada por el Estado, es decir, quien va a estipular cuánto se va a cobrar es el Estado, no es en sí el concesionario. Por decir, es que el taxista me dijo que me va a cobrar 30, sí, pero hay parámetros que les va marcando Secretaría de Transporte, el cual se debe basar en que el importe de la tarifa tenga un carácter compensatorio. Aquí empiezan algunas características. ¿Compensatorio para quién? Precisamente para el concesionario. Es decir, que si estoy brindando un servicio, que con ese recurso yo pueda tener lo básico para darle mantenimiento a lo que yo estoy utilizando y obviamente para que me sirva para vivir, ¿no? Justo, el tema de la justicia es algo muy subjetivo, pero al final de cuentas aquí lo justo lo tiene que establecer el Estado. ¿Justo para quién? Para el concesionario, pero también para el usuario, ¿no? Razonable, bueno, igual volvemos a un término subjetivo, o sea, lo razonable va a ser ese parámetro que tiene que basarse en base a la justicia precisamente por parte del Estado y que permite el lucro equitativo. Y el lucro equitativo es que pueda obtener el concesionario una ganancia, pero bajo ese esquema de justicia social en donde vas a buscar que tengas lo suficiente como concesionario para poder seguir brindando la concesión y también para que puedas vivir, ¿no? Repito, esto queda mucho bajo un esquema subjetivo, ¿no? Porque para muchos podrá parecer que el transporte público, lo que se pueda pagar en la Ciudad de México, para algunos puede ser muy caro y para otros puede decir es justo, otros van a decir es muy barato, ¿no? Entonces, quien va a marcar el parámetro es el Estado. Y en la parte de abajo, donde seguimos leyendo, vienen ya las características esenciales de la tarifa. En consecuencia, se puede pensar que la tarifa debe ser cierta. Para que sea cierta, recuerden que tiene que haber un principio de legalidad, es decir, todas las tarifas tienen que estar establecidas a través de las diferentes secretarías. Estamos hablando de transporte, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a nivel federal tiene que establecer cuáles son precisamente esos parámetros, o en el caso del Estado de Chiapas, la Secretaría de Transporte local, perdón. Después habla de carácter reglamentario. Bueno, tiene que basarse precisamente en reglamentos que van a emitir las diferentes secretarías para el uso correcto de las concesiones, pero también para lo que va a ser el cobro, es decir, no puede quedar al antojo del concesionario. Fijada por la administración pública, bueno, aquí redondo un poquito, ¿no? Tiene que ser emitida por el Poder Ejecutivo a través de las diferentes secretarías la cantidad a cobrar. Por ejemplo, en el estado de Chiapas hace relativamente poco se decidió que se incrementara un pequeño porcentaje lo que es el transporte público. Este aumento en la tarifa venían buscándolo los transportistas desde hacía ya varios años, y en la época del gobernador Velasco incluso se generó una minuta en donde se iba a incrementar, no recuerdo si 50 centavos o un peso, pero llegado el momento el gobernador decidió que no se echara a andar. Se venían temas políticos como elecciones, etcétera, y tampoco convenía
para sus intereses, pues que la gente tuviera un rechazo hacia su figura derivado de un incremento del transporte público, aparte de otros problemas sociales que se vivían en el estado de Chiapas. Entonces los transportistas lo venían solicitando desde hace tiempo, hace poco ya se hizo válido y entonces vimos un incremento en el transporte, pero lo va a fijar el estado, ¿no? Modificable por la administración pública en cualquier momento y que su importe sea justo. Bueno, ¿quién puede modificar la cantidad que se va a incrementar en el transporte público, en el cobro de un sistema de cablevisión? Pues yo les comentaba precisamente que va a ser el Estado a través de sus diferentes secretarías. En cualquier momento se puede incrementar, siempre obviamente a petición, porque esto generalmente lo que lo va a pedir es el concesionario. Y por último, que sea justo, es decir, ya lo explicábamos, el tema de la justicia es un punto de equilibrio que tiene que fijar el Estado, derivado de que el concesionario pueda cobrar lo suficiente para poder mantener la concesión, poder vivir también, cumplir con sus gastos personales, particulares, pero también que sea equilibrado en cuanto a que el usuario lo pueda pagar, ¿sale? Y entonces ahí la concesión pueda subsistir. Después hablamos nos pasamos por favor a la página 265 en el punto 43.16. Habla de relaciones entre el concesionario y los usuarios. Es decir, si se te otorga una concesión, ¿cuál va a ser tu vínculo con el usuario? Pero sobre todo, ¿bajo qué régimen se va a implementar? Bueno, aquí nos van a hablar de que vamos a tener principalmente de relaciones de derecho privado, pero también pueden haber algunas de derecho público, en donde se vayan a estar generando el tema de la concesión. Si estamos en presencia, como dice acá, empieza: las relaciones entre los concesionarios y los usuarios son de carácter complejo y pueden estar reguladas tanto por normas de derecho público como derecho privado. Generalmente se da una liga entre el proveedor y el adquiriente de servicios. En este caso es aplicable la legislación protectora al consumidor. Bueno, ahí es donde entra precisamente la Profeco, ¿no? Pero después nos habla de que hay una distinción importante y suele hacer entre servicios públicos obligatorios y los facultativos. Los obligatorios podría ser, y aquí nos manejan lo que sería la energía eléctrica, lo que otorga CFE, que es una paraestatal, pero al final de cuentas es una concesión hacia una paraestatal, o estamos en presencia de lo que sería los facultativos, como podría ser la telefonía. Entonces, si estamos en presencia de lo que sería energía eléctrica, sería normas de derecho público, y si estamos en presencia de telefonía, estamos en presencia de normas de derecho privado, ¿no? Ahora, lo que serían, ya habíamos hablado de los derechos del concesionario. En el punto 43.17 van a aparecer las obligaciones del concesionario, es decir, ¿a qué se obliga? Bueno, las obligaciones del concesionario comienzo a leer el párrafo, dice: como la concesión tiene un carácter intuite personae, el concesionario deberá ejercerla personal y directamente, es decir, no podrá transmitirla, cederla o negarla. Es decir, una de sus obligaciones es que una vez que te otorgan la concesión, pues que hagas uso y la eches a andar esa concesión, pero tú, es decir, a quien el Estado le otorgó la concesión, porque si lo que vas a buscar es transferirle tu concesión a otra persona, pues lo lógico es que esa otra persona lo hubiera solicitado y entonces el Estado pudiera valorar si se la otorga o no a esa persona. Te la están otorgando a ti porque el Estado considera que tú eres la persona idónea, persona física o moral, para echar a andar una concesión. Bueno, entonces tú eres el que la tiene que utilizar. Yo les comenté que hay algunas excepciones que se han ido manejando en temas, por ejemplo, de transporte público, en donde se habla de heredar la concesión. Realmente no opera eso, porque no necesariamente es la figura idónea, pero sí se ha permitido que dentro de un esquema familiar el concesionario a sus hijos le pueda ir transmitiendo esto. Pero repito, muchos hablan ya ahí, cuando hablamos de muchos doctrinarios, que realmente lo que se está emitiendo es una nueva concesión en donde el Estado nuevamente entra de carácter unilateral a otorgarla. Y al contrario, la podría cancelar, ¿no? Por eso es el tema de la unilateralidad. Entonces, utilizarla. También en el segundo párrafo nos dice que el concesionario tiene la obligación tanto de cuidar los bienes concesionados como la de no interrumpir el servicio público. Es decir, si te otorgaron una concesión, pues tú puedes hacer uso. Cuando hablábamos de los pescadores, bueno, pues tienes que hacer uso del agua. Te concesionaron áreas de pesca, bueno, pues que puedas meter con tus lanchas, te puedes meter tu lancha, tu embarcación, tu canoa para poder pescar. Es decir, tienes la oportunidad de hacerlo, pero también tienes la obligación de cuidar. Es decir, que no vayas a generar derrames de aceite con los motores que van a tener tus embarcaciones, que no vayas a sobreexplotar el área de pesca, que no vayas a estar pescando algunas especies que estén protegidas. Es decir, tienes la obligación de cuidarlo.
pero también de no interrumpir el servicio. Cuando hablamos de servicios públicos, si te van a dar un servicio de telefonía, si te van a dar un servicio de señal de televisión, de señal de cablevisión, pues la idea es que todos los mexicanos que paguen por ese sistema de cable, que paguen por lo que sería la telefonía celular o telefonía fija, pues que no vayan a perder el servicio. Es decir, que de repente ustedes saben que hoy dejó de funcionar y pues vamos a esperar una semana. No, o sea, la idea es que tú tengas la capacidad de que cualquier emergencia la resuelvas prontamente. Entonces estamos hablando de que no se debe suspender el servicio y eso es una obligación, por supuesto, del concesionario. Luego nos habla de que tales bienes no pueden ser grabados sin autorización expresa del concedente. Es decir, cuando se va a grabar, ustedes saben que implica que pones como garantía, ¿no? Generalmente de pagos, cuando están solicitando créditos, bueno, que no se vayan a grabar estos bienes que son concesionados, precisamente si no es con el permiso del concedente, que siempre va a ser el Estado, que ya lo explicamos anteriormente. Ahora, en el último párrafo dice: existe también la obligación de acatar de manera puntual la tarifa que corresponda. Además, los bienes deben ser cuidados y los servicios prestados con la mayor diligencia posible, cumpliendo con todas las disposiciones legales, ya que se trata de cuestiones de interés público. Bueno, ¿a qué se refiere? Con la primera parte del tema de la tarifa, el Estado, recuerden que es quien va a fijar la tarifa. Entonces lo que tiene que hacer el concesionario es obligarse él a que esa tarifa se respete, es decir, no la vas a estar incrementando. Tú vas a poner la tarifa en base a lo que te dijo el Estado y eso es lo que tienes que cobrar, eso es tu obligación. En la parte final pues nos habla de que se debe tener cuidado en los servicios que se están prestando con mayor diligencia, es decir, que hagas un buen uso de la concesión al final del día, ¿no? Un respeto hacia la ciudadanía, porque si el Estado te brindó la concesión es porque considera que necesita de ti como particular para brindarle ese servicio hacia la sociedad, y por eso ahí está, o ahí es donde encontramos el tema del interés público. Bueno, jóvenes, aquí concluye la lección, esta presente lección. Les pediré que lean todo lo que acabo de comentar. Está entre la página 263 en la parte final hasta el punto 43.18, que está en la página 265. Léanlo detenidamente, léanlo y vayan escuchando el video, deténganlo si es necesario para irlo escuchando e irle prestando atención aquí. Subrayen lo más importante, que es precisamente lo que yo les voy mencionando acá, y posteriormente dejaré alguna actividad precisamente para poder reforzar los contenidos de esta lección. Que pasen muy buen día.